Iglesia, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Hoy jueves estábamos estudiando y vamos a seguir con el estudio sistemático del libro de los Salmos. Y en la última oportunidad estamos estudiando el Salmo 21 y estudiamos la primera parte, los primeros 4 versículos. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Y dice así la bendita palabra de Dios. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de tus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino le has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Acompáñenme en oración un momento. Padre, en este día, Señor, jueves, te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad nuevamente de dirigirme a tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sé que en tu soberanía has guardado a cada familia que ha puesto su confianza en ti. A cada familia, Señor, que de día y de noche clama con un corazón contento, con un corazón agradecido por tus cuidados, por tus bendiciones, porque nos guarda, Señor, aún en medio de esta situación que estamos pasando. Bendito Dios. Guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu iglesia en toda la tierra. Guarda tu iglesia, Señor, en esta ciudad. Cada congregación, Señor, que a través de los tiempos se ha mantenido fiel al principio de la sola escritura. A cada siervo, Señor, que has puesto enfrente de cada congregación, Señor, para que seas tú, Señor, abriendo puerta para la palabra. Porque es una tarea que nos has puesto, Señor, de compartir tu palabra, de instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios, todo aquel que ha creído en ti, Señor, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, bendito Señor. Sé tú en esta noche, Señor, hablando a través mío, Señor. Sé tú, Señor, utilizándome de una manera grande, Señor, para edificación de tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y con la poderosa unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, iglesia. Hoy vamos a continuar con el estudio de este capítulo 21, muy hermoso, donde exalta en gloria y majestad al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hablábamos en la predicación pasada que este salmo es un salmo mesiánico, un salmo que describe la grandeza de nuestro Rey. Y hoy vamos a continuar con el estudio a partir del capítulo 5. Y hoy he titulado la predicación de hoy: Cristo, único Rey de gloria y majestad. Y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 21, versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. La pregunta es, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién semejante a ti? Ni siquiera Salomón, en toda su gloria, no podía compararse contigo. No puede compararse contigo. Grande
en honra y majestad, porque lo has coronado de gloria. ¿Quién como tú, Señor? Ese Jesús que fue en un tiempo el despreciado hombre de Nazaret. ¿Recuerdan cuando Felipe le comenta a Natanael que había hallado al maestro y le dijo que era de Nazaret? La respuesta de Felipe, de Natanael, él se ve muy asombrado porque dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Era despreciado por ser de esa tierra. Felipe le dice, ven y ve, date cuenta por ti mismo. En un concilio de los fariseos, cuando estaban planeando para juzgarle y acusarle, y el maestro Nicodemo sale en su defensa, todo el concilio se levanta en contra de Nicodemo y le dice, ¿acaso tú también eres Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese hombre que Dios corona de gloria, de honra y majestad, fue en un tiempo el despreciado de Nazaret. Pero vamos a suponer algo hoy. Supongamos que todas las arenas del mar, todas las arenas de la playa, todas las flores del campo, todas las hierbas, todos los árboles, todas las hojas de los árboles, todos los animales, todas las aves del cielo, toda la creación entera se desbordara en alabanza a Cristo cuando se sentó a la diestra del Padre. No bastaría esa alabanza, aún así se quedarían cortos en la gloria y alabanza que le deberían dar, y sería muy escasa comparado con lo que realmente se merece Cristo, nuestro Salvador. Y Dios le da esta corona, honra y majestad que pone sobre su cabeza por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, por el propósito con el cual Dios lo envía sobre la tierra para rescatar y salvar lo que se había perdido. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice así la bendita palabra de Dios. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mire lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Dice que Cristo lo toma a Él como ejemplo para que nadie tenga excusa de decir, es que yo he sido muy malo. Porque recordamos la historia de Pablo. Él fue testigo de la muerte de Esteban y se complació en su muerte. Y era perseguidor del pueblo de Dios. Él se sentía lo más bajo. Por eso dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mire, iglesia, no hay excusa. Y cualquiera de ustedes que me esté oyendo, no hay excusa en decir, es que yo soy muy malo y yo no merezco el perdón de Dios.
La Biblia dice, Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y grande es Dios, y grande es su misericordia. Versículo 17 de 1 de Timoteo capítulo 1. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo está confirmando lo que dice el salmista. Dios ha puesto gloria y honra sobre la cabeza de nuestro Rey. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice el apóstol Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Mire, iglesia, es tan maravilloso lo que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo. Dice, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre Él. Y toda esa gloria, toda esa honra, la refleja y la transmite a su pueblo, a sus hijos. Gálatas capítulo 1, versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos y los siglos. Dios se glorifica en la salvación de cada uno de sus hijos, porque es de Él, porque la salvación viene de Él, porque la salvación no depende de nosotros. Y Dios se glorifica en nuestra debilidad. Dios se glorifica en su debilidad, porque es algo que usted no puede conseguir, pues porque esa salvación es algo que viene solamente de Dios, gratuitamente. Mire, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en usted? Recuerde, mire, la escritura dice, Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, revestíos del Señor y del poder de su fuerza. Del poder de su fuerza. Ese poder que actúa en cada uno de aquellos que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ese es el propósito, iglesia, de nosotros congregarnos en la iglesia, para darle gloria y honra, como dice su palabra. A Él sea gloria en la iglesia. Honrarlo y glorificarlo públicamente. Cuán bueno, dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué bueno que nos reunamos nosotros, que nos congreguemos y allá en la intimidad de nuestros hogares le demos la gloria, la honra que Dios ha puesto sobre su cabeza. Le demos esa gloria y esa honra a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos. Cuán grande es el nombre de Cristo. Cuán grande es su nombre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Mire, iglesia, si hay un peso eterno de gloria sobremanera grande por sus humildes seguidores, ¿cuál ha de ser? Imagínense cuál ha de ser el peso enorme de la gloria sobre el mismo Señor Jesucristo. Porque todo el peso de nuestro pecado fue puesto sobre él. Y es muy apropiado que la medida plena de la gloria de llevar ese pecado a cuestas suyo sea puesta sobre él mismo, que se ofreció a sí mismo en rescate por todos nosotros. Una gloria en igualdad de proporción con el oprobio que recibió por causa de nuestro pecado. Es la que él tiene que recibir, porque se la merece, porque se la ha ganado con su obra perfecta en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que nosotros comunicamos, es lo que nosotros exaltamos en el Evangelio, la obra perfecta de Cristo. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro está diciendo: mire, es que el evangelio que nosotros predicamos no nos lo hemos inventado nosotros. No es un cuento de hadas. Nosotros fuimos testigos. Nosotros vivimos con él. Nosotros vimos sus maravillas. Y continúa diciendo, versículo 17: pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vuelve y afirma el apóstol Pedro, versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ellos fueron testigos de esa voz allá en la transfiguración, cuando se aparece con Moisés y Elías. Al final, cuando se va Moisés y Elías, aparece una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 veces es registrada esta voz en las Escrituras. La primera vez en el bautismo de Juan el Bautista. Ahí no estaba Pedro. Pero en esta vez dice: nosotros fuimos testigos. Nosotros somos testigos porque estuvimos ahí viendo con nuestros propios ojos. Y ese es el evangelio que nosotros le estamos transmitiendo. Un evangelio puro, donde Cristo es el autor de su salvación. Donde ese Jesús que todo el mundo desecha, donde ese Jesús que todo el mundo menosprecia, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y el apóstol Pedro en su discurso en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único que te puede guardar. Es el único que puede hacer que tú perseveres hasta el final de los tiempos. Mire, Judas, capítulo 1, Judas tiene un capítulo. Judas, versículo 24, dice:
y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. No hay otro que pueda guardarte en este mundo sin mancha. No hay otro que pueda presentarte a ti delante del Padre sin mancha. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Cristo, cree en Él, confía en Él. No solamente cree en Él, créele a Él. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Mire, nunca es posible que honremos a Jesús demasiado. Nunca es posible decir, es que ya he orado mucho, ya he leído mucho, me congrego mucho. Nunca es posible que usted diga que honra y le sirve demasiado a Cristo. Aquello en lo que Dios se deleite en hacer, en lo que nuestro Señor Jesucristo se deleite en hacer, nosotros también podemos ciertamente hacerlo hasta lo sumo, en obediencia al mandato de Dios. ¿En qué se goza Cristo? ¿Cuál es el anhelo de Cristo? Juan capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En eso se deleitaba Cristo, en hacer la voluntad del Padre. Y a través de todo el Evangelio de San Juan, Él especifica que el propósito de su venida no es hacer su propia voluntad, es hacer la voluntad del Padre que le envió. Juan capítulo 5, versículo 30, dice la bendita palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según digo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire, iglesia, la voluntad de Dios Padre es que nosotros prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que no importa este tiempo de aislamiento, no importa este tiempo de pandemia, Dios ha suplido estos medios para que no nos quedemos callados, para que anunciemos su nombre, para que anunciemos su gloria, para que anunciemos este mensaje de salvación. Y todos aquellos que no han creído procedan al arrepentimiento y puedan venir de parte de Dios tiempos de refrigerio. San Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la bendita palabra de Dios: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es nuestro gozo. Eso es lo que nosotros debemos manifestar en agradecimiento. Hacer la voluntad del Padre. Hacer discípulos en todas las naciones. Hablar y predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 6 de Salmo 21. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia.
Miren lo interesante, miren lo que está diciendo aquí el salmista. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Había un gozo tan impresionante en Cristo, tan desbordante en hacer la obra que el Padre le envió, que Él quería transmitir ese gozo a sus discípulos, a sus seguidores. Y mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren lo interesante, ese gozo que Dios puso en él, esa alegría que dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Él quería compartir esa alegría. Dice, yo he venido es para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan capítulo 17, versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo que Cristo, el gozo de Cristo puesto también en nuestro corazón. Hay una alabanza muy bonita que dice que el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Ese gozo que Dios, que Cristo me hereda porque lo ha recibido de su Padre y lo coloca en mí, es el motor que me mueve a compartir esta palabra, a compartir este gozo de su salvación. Ese gozo nos lleva no solamente a deleitarnos en las alegrías, en los triunfos, sino a estar gozosos aún en la tribulación, aún en los tiempos difíciles. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, dice la bendita palabra de Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozosos en todo tiempo. Porque el gozo que Dios, que Cristo ha puesto en nosotros, es lo que nos mueve. Ese gozo que nos lleva a ustedes a congregarse allá en lo íntimo de sus casas. A reunirse con su familia, a reunirse con sus hijos, a reunirse con su esposa, a reunirse con sus hermanos. Con alegría y sencillez de corazón. Mire, ese gozo es lo que llevaba a la iglesia a congregarse, a partir este pan que a vida eterna permanece en las casas. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese gozo que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, ese gozo que Dios puso en Cristo, ese gozo que nos traslada a Él, a nuestro corazón, es el gozo que nos mueve a congregarnos, a no dejar de congregarnos, a reunirnos con alegría, con sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un gozo que el mundo no puede entender. Un gozo que solamente puede venir de la palabra de Dios, que mora en abundancia en su corazón. Porque le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría
con tu presencia. Versículo 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Mire, mire, iglesia, esa misericordia eterna de Dios es la que asegura ese trono mediador de Cristo, ese lugar que Cristo tiene a la diestra del Padre, donde está intercediendo todo el tiempo por usted y por mí, que hemos creído en Él. Mira, iglesia, Él, que es más alto en todo sentido, ocupa todas las perfecciones infinitas en mantener el trono, ese trono de gracia sobre el cual reina nuestro Rey, sobre todas las cosas, sobre toda su iglesia. Por esas misericordias, Cristo no fue desviado de su propósito, ni por sus sufrimientos, ni por sus enemigos, ni será desviado del cumplimiento de cada designio que el Padre le encomendó. Nada puede hacer cambiar a Cristo, nuestro Rey, de su propósito eterno de salvarnos a nosotros los seres humanos. Mire, ustedes se acuerdan cuando Cristo fue llevado al desierto 40 días y 40 noches ayunando. Y al final de esos 40 días se le presenta a Satanás para tentarlo, para ver si podía desviar ese propósito, ofreciéndole muchas cosas. Pero nuestra confianza, nuestra seguridad es que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo no cambia, iglesia. Cristo no puede ser desviado de ese propósito eterno por el cual Dios lo envió a este mundo. Ningún sufrimiento, ninguna tribulación, ningún dolor, ningún desprecio, ningún oprobio lo hizo cambiar de parecer. Por eso, versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. No hay temor en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién nos condenará? ¿Quién es el que nos juzgará? Y dice, Cristo es el que nos justifica, el que además está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Mire, con todo esto, iglesia, con todo lo que Cristo, con toda la obra que ha hecho Cristo, para que usted y yo creamos en Él, vengamos ante tu presencia en arrepentimiento. Y si endurecemos nuestro corazón, ya no hay esperanza. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Mire, iglesia, qué terrible ese día cuando estés parado en la presencia de Cristo y no estés entre los justos. Ustedes se acuerdan la escena cuando José, siendo el segundo en Egipto, se descubre ante sus hermanos diciéndole, yo soy José.
Mire, ellos estaban tan aterrorizados pensando que su hermano iba a tomar venganza por lo que le habían hecho. Imagínense qué les ocurrirá a los pecadores en el día del juicio cuando oigan la voz del Hijo de Dios, cuando Él venga triunfante sobre ellos en su ira y les diga: yo soy aquel a quien despreciaste, yo soy aquel a quien ofendiste, yo soy aquel a quien aborreciste, yo soy aquel de quien te avergonzaste, yo soy aquel a quien crucificaste. Mire, si estas palabras "yo soy" hicieron caer de espaldas a los soldados en el huerto de los olivos, cuando en la noche en que iban a apresarlo, San Juan capítulo 18, versículo 6 dice: cuando les dijo "yo soy", retrocedieron y cayeron a tierra. Fue tal el temor, fue tal el poder de la voz de Cristo, que aunque esas palabras fueron pronunciadas con naturalidad, mire la reacción que ocasionó en los soldados. ¿Qué ocurrirá entonces cuando su indignación, esa indignación de Cristo, salga a borbotones y caiga sobre sus enemigos como un rayo que los reduzca a polvo? Entonces gritarán aterrorizados y dirán a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mire, iglesia, recuerde, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es una advertencia dada a la iglesia. Es una advertencia a aquel que clama a Cristo. No es una advertencia para el ateo, para el que dice que no cree en Dios. Porque aquí está diciendo, mire, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago capítulo 4, versículo 4, escribe lo siguiente, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nosotros habíamos estudiado que una de las características de Dios es que es un Dios celoso y Él cuida de su pueblo. Y Él nos ha dado este cuerpo que es templo de su Santo Espíritu. Y nos ha creado con un propósito sobre la tierra: glorificar su nombre. Y no podemos servirle al mundo y a Dios. O somos amigos de Dios, o somos amigos del mundo. Pero si somos amigos del mundo, dice aquí la Escritura que se constituye enemigo de Dios. Marcos 7:6 le dice Cristo a la iglesia de la época, a los sacerdotes de la época, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hoy es muy común escuchar decir en la congregación, eso es normal. Pero el pecado, iglesia, no es normal. Atenta contra la santidad de Dios. Atenta contra la estructura del templo del Espíritu Santo de Dios, que es su cuerpo. El pecado no es normal en la congregación. Va en contra de lo establecido por Dios. Y mire lo que dice, como termina el versículo 8, diciendo, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Muchos en aquel día vamos a decir, Señor, Señor, pero yo era uno de los que iba a la iglesia. Pero hermano, no basta con asistir a la congregación. No basta con que leas la escritura. No basta con que memorices uno que otro versículo. Dios mira tu vida, tu forma de vida, ya en tu casa, en tu trabajo, donde vives. El testimonio de vida. Vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y la única forma de vivir en la voluntad de Cristo es cuando en tu corazón habita un buen tesoro de su palabra. Cuando todos los días renuevas tu entendimiento, cuando no te conformas a este siglo, sino que cada día renuevas tu entendimiento a la luz de la palabra y puedes comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no sea usted, iglesia, que no seamos usted y yo uno de aquellos en los que alcanzará la mano de Jehová a todos sus enemigos, y que no seamos de aquellos a los que la diestra de Dios alcanza a los que lo aborrecen. Que tu vida hable que realmente amas a Cristo. Que tu vida hable, que tu manera de vivir refleje el amor de Cristo. Que estás puesto no para hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de aquel que te creó conforme a su imagen y a su semejanza. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido escudriñar un poco más tu palabra. Porque nos has permitido, Señor, ver tu gloria, tu majestad a través de las Escrituras. Porque nos has mostrado, Señor, que tienes tus brazos abiertos para recibir a todo aquel que se arrepiente de su maldad, que reconoce su pecado y que reconoce que necesita de ti todo el tiempo. Bendito Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Y permítenos cada día ser más conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Nos vemos el domingo de 9 a 11 de la mañana.